Hola, bienvenidos y bienvenidas a ¿Quién dijo IA?, un podcast producido por Jai Coruña. Como os podréis imaginar, aquí hemos venido a hablar de inteligencia artificial, pero desde una perspectiva un poco distinta, desde todos los ángulos posibles: el tecnológico, el social, el educativo, el creativo y sobre todo el humano. Así que, para arrancar este primer episodio, tenemos un invitado de lujo y, aunque en un momento será él mismo quien se presente, hay algunos puntos de su trayectoria que me gustaría destacar, empezando pues por su nombre. Él es Fernando Suárez, es ingeniero informático y actualmente preside el Consejo General de Colegios de Ingeniería Informática de España, además del Colegio Profesional de Enseñería Informática de Galicia. Y no solo eso, hace muy poco fue galardonado en Barcelona por su, y cito textualmente, generosa y valiosa labor en defensa de la profesión. Así que arrancamos fuerte. Bienvenido, Fernando. Un placer y gracias por invitarme a este programa. Un placer contar contigo. Pero bueno, como decía, ¿quién mejor que tú mismo para presentarte? Y me gustaría pues que compartieras un poquito con nosotros, aparte de los cargos que acabo de mencionar, que ya suenan heavy, que nos contaras un poquito pues tu recorrido, cómo has llegado hasta donde estás hoy y desde qué perspectiva ves todo este universo de la inteligencia artificial. Bueno, pues mi recorrido, yo estudié informática aquí en Coruña, ya hace muchos años, cuando todavía eran los antiguos títulos de diplomatura y licenciatura. Mi trayectoria profesional siempre ha estado vinculada al sector público. Bueno, he estado en distintos organismos, en el Centro de Supercomputación de Galicia, en las universidades gallegas, en el Ayuntamiento de Santiago, en la Xunta de varios departamentos, Diputación de Ourense. Y bueno, al final he vuelto a lo que era un poco ese origen, ¿no? Ahora mismo como responsable de informática y ciberseguridad en el Ayuntamiento de Santiago. Hace muchos años tuve la oportunidad de, cuando se creó el Colegio de Ingeniería Informática de Galicia, presentar una candidatura para liderarlo y bueno, la cosa salió y parece que la gente está satisfecha y ahí sigo, ¿no? Desde que se constituyó el colegio en el año 2007, pues soy el presidente, el único hasta ahora, con lo cual puedes decir que soy el mejor o el peor, que lo va a tratar sin ningún tipo de duda, ¿no? Me quedo con el mejor, seguro, sin duda. Joa, yo creo que más bien la pregunta era, ¿hay algo que no hayas hecho? Porque, madre mía. Pero bueno, pues con esta gran presentación, 1000 veces mejor de la que podría haber hecho yo. Y antes de meternos más de lleno en todo esto de la inteligencia artificial, quería empezar un poquito por el principio y para que tanto yo como nuestros oyentes podamos conocer un poco esto que suena tan espectacular, que es el Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería Informática de España, y pues saber un poquito su función y, más concretamente, me interesa saber cómo el Consejo se posiciona frente a un tema como puede ser la inteligencia artificial y la disrupción que supone a todos los niveles realmente en la sociedad. Pues bueno, empiezo por esto último, porque hay una frase que repito siempre y que me tirarán de las orejas en casa, tanto si la digo como si no, y es que no estamos en una época de cambio, sino un cambio de era, ¿no? Un cambio de era impulsado por la digitalización, por la informática en todos los ámbitos de la vida, a nivel laboral, a nivel educativo, sanitario, o a nivel de relaciones personales. Y sin duda, en estos últimos años, esta aceleración ha sido más vertiginosa, si cabe, por la presencia masiva de la inteligencia artificial, ¿no? Sobre todo la inteligencia artificial generativa, que ha llegado para todos los públicos, podríamos decir, ¿no? ¿Qué es el Consejo de Ingeniería Informática? Pues es el organismo a nivel nacional que representa una profesión, la ingeniería informática, que somos un poco los que estamos liderando este cambio, ¿no? ¿Y cuál es nuestro cometido? ¿Cuáles son nuestros fines? Pues por una parte, la regulación interna de la propia profesión, ponerla en valor, hacer ver que detrás de todas estas construcciones hay personas que también queremos asumir una responsabilidad, queremos huir de ese estereotipo del fallo informático como disculpa para todo, de todos los tipos de fallos. Fallo en tren es un fallo informático, se cae un puente es un fallo informático, voto mal en un congreso autonómico nacional es un fallo informático. Pues defender que cuando creamos software, cuando creamos programas bien construidos, con una responsabilidad y con conocimiento por los profesionales que lo crean, no tiene por qué fallar, ¿no? Y transmitir esa confianza a la sociedad. ¿Qué más cosas hacemos? Pues llevar la tecnología a todos los ámbitos, ¿no? Queremos que desde los niños tengan capacidades también para
ser autosuficientes en el ámbito tecnológico en el que viven, ¿no? Porque parece que ya nacen con un móvil debajo de la mano, ¿no? Antes venían con un pan debajo del brazo, ahora vienen con un móvil ya casi en la mano, ¿no? Sí. Queremos transmitir confianza, queremos transmitir pautas de uso, queremos transmitir pues que los padres, los educadores, la sociedad en general también se tiene que implicar en la educación tecnológica de estas nuevas generaciones, pero sin olvidar otras generaciones. Gente mayor, en el ámbito, por ejemplo, de Galicia, en el rural, mujeres, etcétera, que todos tengan capacidad para que no haya dos velocidades de acceso, de progreso, de avance social, ¿no? Y es un poco en lo que estamos. Colaboramos con las administraciones públicas, colaboramos con las universidades a la hora de definir planes de estudio de los títulos universitarios en el ámbito de la informática, colaboramos con el ámbito sanitario para transmitir confianza, pues es un poco lo que estamos. Y allí donde nos llamen, pues también estaremos encantados divulgando, difundiendo, colaborando y aportando nuestro grano de arena, que creo que también es importante, pero que cada vez queremos que sea también más visible. Sí, bueno, más que un granito de arena suena un pilar bastante fundamental, la verdad. Una cosita que no he comentado es que seguro que ha reconocido nuestra mano cibernética, la voy a coger por si hay alguien viendo el vídeo podcast, está de aquí. Quería mencionarla porque este es un diseño especial hecho por Sargadelos, como os podéis imaginar los que sois de Galicia o los que conocéis Sargadelos, para el Colegio Profesional de Enseñería Informática de Galicia, porque todos los años celebráis una gala, a noite, donde, pues, entre otras cosas, repartís pues, una serie de galardones o una serie de premios y, de hecho, uno de esos premios, si no me equivoco, está pues, enfocado a la inclusión, también valoráis temas de ética y esto me lleva un poquito también a otro tema por el que quería preguntarte del Consejo, que es sobre el sello ético. Sé que está impulsado por el Consejo de Colegios Profesionales de Ingeniería de España, de Ingeniería Informática de España, perdón, pero quería saber un poquito y que pudiéramos conocer todos qué es ese sello ético, qué criterios seguís y qué impacto puede tener, porque me parece una iniciativa, iba a decir muy buena, pero necesaria, yo creo, en mi opinión. Sí, yo creo que absolutamente, ¿no? Volviendo a la mano, que es algo de lo que estamos súper orgullosos, ¿no? Nosotros cuando en Galicia hacíamos algún evento, alguna jornada, y venía alguien de fuera, pues siempre le queríamos dar algún recuerdo propio, ¿no? de nuestra tierra, y Sargadelos, sin duda, es totalmente reconocible. Entonces hablamos con ellos para ver si podíamos hacer un diseño propio, y se nos ocurrió hacer la mano, que es un poco, si te fijas, la posición que tenemos cuando manejamos el ratón. Un ratón, me acabo de dar cuenta. Eso es la idea, con los chips, etcétera, es la mano cibernética que empezamos a usar como regalo, digamos, institucional y que ahora mismo es el galardón que entregamos en estos premios de la NOITE, que además son premios que distinguen a administraciones, profesionales, empresas, pero sobre todo con esa vocación de visibilizar ese impacto, ¿no? Ese cambio que está introduciendo la informática, ¿no? Tenemos, por ejemplo, iniciativas tecnológicas en la enseñanza, tenemos esa parte de inclusión a través de la tecnología, ese premio de e-inclusión, como pues hay desarrollos que ayudan a gente que tiene problemas, por ejemplo, de visión, de movilidad, enfermos de ELA, son algunos de los premios que hemos dado en los últimos años, o como también otro de los premios que tenemos es el que llamamos Ada Byron, en honor a la que está considerada la primera programadora de la historia, ¿no? Ada Lovelace, que ya en el siglo XIX imaginó cómo sería la programación informática y con lo que queremos crear vocaciones entre las chicas, porque hay pocas como tú, pocas que se hayan decantado. Pero cada vez más, por suerte. Sí, pero vamos a un paso, vamos a un paso muy lento y dos, hemos tenido un descenso que todavía no hemos recuperado los niveles que tenemos. Ha ido un poquito para atrás. Sí, yo recuerdo cuando yo estudiaba había en torno a un 30-35% de chicas. Ahora mismo, en lo que es ingeniería informática como tal, estamos entre el 15 y el 20%. Hay otras titulaciones de la rama de la informática, como es inteligencia artificial, ciencia de datos, que hay más chicas, ¿no? Pero queremos generar esas vocaciones pues, porque realmente no podemos prescindir del 50% del talento en nuestra sociedad, ¿no? Y tener esa visión desde distintas perspectivas pues es fundamental, ¿no? Para todos estos avances. Y dentro de esos avances, pues obviamente tenemos el de la ética, que es algo que ya hace años empezamos a impulsar, parece que ya está un poco más socialmente entendible, ¿no? La necesidad, pero desarrollamos un código ético y deontológico para la profesión, desde el Consejo General, para todos los profesionales de España. El Consejo al final lo que hace es representar a nivel nacional los colegios que tenemos con ámbito autonómico, ¿no? Digamos que sería la organización que representa la profesión con la Administración General del Estado y a nivel internacional, cuando los colegios tienen responsabilidad
autonómica. Entonces diseñamos ese código ético y deontológico y de ahí surgió la idea de desarrollar también un sello de empresa ética para que las empresas también se dieran cuenta de que ese desarrollo no lo pueden hacer de espaldas a la sociedad, a todos los niveles, tanto desde el punto de vista de integración social, desde el punto de vista de funcionamiento transparente, desde el punto de vista también, ahora mismo lo estamos viendo, ¿no?, de sostenibilidad, de consumo energético, estamos viendo los costes energéticos que tiene la inteligencia artificial, pues que ese sello de ética impulsará todos esos valores que queremos que también se visibilicen. Sí, porque además el sello ético de alguna forma realmente, corrígeme si me equivoco, claro, lo que te da también a ti, pues como empresa o como persona que va a contratar unos servicios de IA, aunque sea voluntario, te da cierta confianza en el sentido de, pues igual si tengo que elegir entre 2 soluciones de IA como para implantar en mi empresa y una tiene el sello ético y otra no, igual también me puede ayudar a tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Sí, a ver, la IA, uno de los temores que está generando es esa falta de transparencia, esa explicabilidad, esa sostenibilidad, ¿no?, como también apuntaba. Entonces, el hecho de contar con este sello, creemos que puede ser también un incentivo para que las empresas ofrezcan servicios que den más confianza, ¿no?, a sus clientes, ¿no?, a sus destinatarios finales, no solo a los clientes, sino también a los usuarios de estos productos, ¿no? Entonces yo creo que esto es un poco la unidad que todos tenemos que hacer, ¿no? Creo que este avance tecnológico no podemos dejar a nadie atrás, como antes comentaba, ¿no?, con entornos rurales, con niños, con mayores, etcétera, pero también tenemos que tener en cuenta todos estos condicionantes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el sello es una buena idea, no me cabe ninguna duda. Ojalá más empresas se sumen al mismo y ojalá, pues, entre todos logremos transmitir también confianza, ¿no?, en este avance digital. Claro, y también tratar de tener igual tecnología también propietaria aquí en Europa y usar soluciones de aquí, que no es fácil. No es fácil, efectivamente, esa soberanía digital de la que se habla, en ese avance en la inteligencia artificial, esa lucha geopolítica, ¿no?, de esos dos ejes. Yo también digo, y me repito mucho y soy consciente de ello, ¿no?, que si nosotros estamos acostumbrados a ver Europa y España en el centro, ¿no?, y tenemos los grandes ejes, ¿no?, Estados Unidos y China en los extremos, si realmente los enfrentáramos, seríamos Finisterre, estaríamos en el fin de la Tierra. Claro. Y es un poco a nivel también de avance tecnológico como estamos lejos de tener esas capacidades. Creo que a veces también queremos que aquí haya un Silicon Valley, queremos que aquí haya un Google o un Apple, pero sí que tenemos grandísimas empresas, a lo mejor no tienen esa dimensión, pero sí que nos permiten también confiar en el talento, en la apuesta decidida por ese cambio, ¿no? Y a lo mejor no es necesario que tengamos una empresa que tenga ese impacto a nivel mundial, pero sí que tenemos la posibilidad de crear muchas pequeñas empresas o grandes empresas, no esa dimensión, pero que nos hagan tener capacidad de decidir, tener capacidad de optar, efectivamente, independencia, soberanía y creer también que podemos conseguir también revertir esta situación. Que podemos, sí se puede. Quería aprovechar muy brevemente para explicar, pues como este podcast va dirigido a cualquier persona interesada en inteligencia artificial y queremos que todos aprendamos un poquito todos los días, quería aprovechar para explicar muy rápido 2 términos que mencionaste hace un momentito, pero que creo que son muy importantes, que son transparencia y explicabilidad. Los escuchamos mucho en todos los debates de IA, pero pocas veces nos paramos realmente a pensar qué realmente implica esto. Entonces, pues mira, una cosa que vamos a aprender todos hoy, y es que cuando hablamos de transparencia en inteligencia artificial, nos referimos, bueno, todo lo que quieras aportar a mis escuetas definiciones, por supuesto, más que bienvenido, pero básicamente cuando hablamos de transparencia en inteligencia artificial nos referimos a que de alguna forma pues conocemos cómo funciona, con qué datos se ha entrenado. Bueno, la palabra se explica a sí misma bastante bien, es transparente, sabemos cómo se tratan los datos dentro del sistema, si ha sido entrenado igual pues con contenidos que podían estar protegidos por leyes de propiedad intelectual. Y luego explicabilidad es un término que hace referencia a un proceso un pelín más técnico, pero que es muy similar en el sentido de ser capaces de determinar cómo un sistema de IA ha llegado a una conclusión. Por ejemplo, si tenemos un sistema de IA para aprobar o denegar
créditos bancarios, pues que las personas del propio banco sean capaces de decir, vale, este sistema ha denegado este crédito por X razones. Eso es la transparencia y la explicabilidad, que bueno, que yo creo que son dos términos, palabras muy cortitas para todo el peso que conllevan. Pero bueno, lo has explicado fantásticamente, yo no lo podía hacer mejor. Qué bien, ya me voy contenta a mi casa. Te voy a entrevistar ya, tía. Cambiamos de rol. No, porque yo tengo la libreta, tengo el poder. Pero bueno, no sé si querías añadir algo con respecto a esto de la transparencia o explicabilidad o... A ver, yo creo que hay otro concepto que también genera ciertos miedos, que es el de sesgos, ¿no? Sí. Que realmente pues también estamos viendo cómo ese entrenamiento al que hacía referencia pues motiva que ciertas decisiones pues puedan introducir sesgos, ¿no? Yo aquí sí que entiendo que generen esos miedos, entiendo que la gente todavía, la inteligencia artificial ha venido de una forma repentina. No quiere decir eso que sea una tecnología nueva, llevamos más de 70 años hablando de inteligencia artificial, pero sí que es cierto que al gran público ha llegado de una forma abrupta, ¿no? Y genera esos miedos, lógicamente. Pero bueno, yo al final creo que esos sesgos son consecuencia de decisiones humanas previas, es decir, de sesgos que nosotros hemos introducido. Entonces yo también, que obviamente como tecnólogo confío mucho en la tecnología y sobre todo confío mucho en las personas que la crean, sobre todo si asumen una responsabilidad sobre estos sistemas, creo que un sesgo en una inteligencia artificial es algo que es corregible. Y en cambio un sesgo de una persona es algo mucho más difícil de corregir. Las personas somos más tozudos. Somos adultos y pues no sé, yo siempre pongo un ejemplo un poco en plan broma, si somos futboleros, que lo somos, y yo discuto con una persona muy cercana a ti sobre fútbol, las visiones que tenemos son totalmente diferentes porque son sesgadas. Claro. Una inteligencia artificial sería capaz de tomar una decisión independiente y que siempre fuera la misma, independientemente si fuera un equipo u otro, independientemente si, por ejemplo, para la concesión de un crédito bancario fue una persona mayor, fue una persona rural, fue una persona de origen español o un extranjero que viene a España. Entonces, creo que eso es corregible y yo creo que eso es un punto también a favor de la inteligencia artificial, que esos sesgos nos generan miedo, pero, insisto, son sesgos motivados por una tradición humana y son sesgos que son corregibles. Sí, también es verdad que muchas veces nuestros sesgos están motivados igual por ciertos sentimientos muy fuertes, el odio, el amor, el detestar algo, el que te guste mucho algo. Y además me viene muy bien que saques el tema de los sesgos, no lo habíamos planeado, pero me viene de maravilla para comentar dos cosas. La primera, no sé si igual estarás de acuerdo conmigo, pero hay una cosa que pasa cuando hablamos de sesgos e IA que me da un poco de rabia, y yo soy la primera que alguna vez he pecado de esto y digo, esto realmente no es así. Y es que hablamos de los sesgos en la IA como si fuera algo, lo que acabas de decir, que no va con nosotros. De hecho, vemos titulares, es que la IA es racista. De hecho, hay un titular que se me quedó grabado en la mente que es, efectivamente, la IA es racista, pero científicos y empresarios están trabajando para solucionarlo. Realmente un sistema de IA sesgado es un sistema mal entrenado. Entonces creo que a veces el hecho de hablar de sesgos y la confusión que hay alrededor de la IA es como un poco la excusa para tirar balones fuera de, sí, no, es que mi sistema discrimina a mujeres, pero es así, está sesgado. Es el fallo informático que antes decimos traducido al ámbito de la IA. Exacto. Sí. No creo que debamos de culpar el sistema. Si está mal construido, obviamente habrá que tomar responsabilidades, pero cuando hay gente responsable, con conocimiento, con esa trayectoria, en sistemas que además tienen una trascendencia importante, ¿no? Antes lo decías, pues conceder un crédito, conceder una beca para estudiar, conceder la nacionalidad, o incluso cuando vayamos avanzando la introducción de inteligencia artificial en el ámbito jurídico, pues yo creo que veremos cómo podemos avanzar de una forma relativamente segura. De hecho, creo que nadie se cuestiona cuando utilizamos inteligencia artificial en el ámbito sanitario, y eso mejora, y claramente mejora, y acompaña. Claro. No sustituye al médico, sino que le acompaña, le da una herramienta más para tomar decisiones. Creo que nadie pone en duda el valor que introduce la inteligencia artificial en este ámbito. Por lo tanto, si en el ámbito sanitario, que es tan sensible, ¿no? y hay vidas en juego, vemos que la inteligencia artificial y la tecnología en general ha avanzado mucho y ayuda mucho a los médicos, y los propios médicos abogan por seguir con este avance, pues que eso lo deberíamos también de extrapolar a otros ámbitos del conocimiento, de la educación, de la justicia, etcétera.
Sí, la verdad estoy totalmente de acuerdo, y aprovechando también que te comenté que tenía 2 temas con respecto a los sesgos, vamos a hablar de algo pues que nos es muy cercano a todos. Diréis, ¿qué tiene que ver? Pues tiene que ver, solo dad un segundito, y es de redes sociales. En concreto quiero hablar sobre todo de las generaciones más jóvenes, pero bueno, de las redes sociales, y porque este es un podcast riguroso, no son solo opiniones, traigo también hechos y facts aquí en mi libreta, y quería presentarlos muy rápidamente para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando. He leído un informe de Custodio, que es una plataforma de seguridad digital para familias, un informe que hicieron a lo largo de todo el año 2024. Y en este estudio, que lo llevaron a cabo con 400.000 familias con hijos e hijas entre 4 y 18 años en España, Francia, Reino Unido, Estados Unidos y Australia, durante todo un año, 400.000 familias. Los datos fueron muy claros. El uso de las redes sociales va aumentando. Repito, estamos hablando de niños entre 4 y 18 años. A nivel global aumentó un 6%, pasando de 52 a 55 minutos al día, que si nos paramos a pensarlo es mucho tiempo. Y lideramos la lista, en este caso no para bien, pero lideramos la lista con una media de 67 minutos diarios en España. Niños de entre 4 y 18 años en redes sociales. Entonces, hay muchos ángulos desde los que podríamos tratar esta información. Podríamos hablar del ámbito educativo, de la familia, pero en este caso, como estamos en Quién dijo IA, lo vamos a mirar desde el papel que juega la inteligencia artificial. Y ahora es cuando viene el por qué estamos hablando de redes sociales. Y es que tiene mucho más que ver de lo que parece, porque vengo a hablar de sesgos, pero de un sesgo concreto, que es el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es algo que también tenemos nosotros los humanos, no es algo exclusivo de los sistemas de IA, y es algo de lo que pecamos todos. Yo la primera, y básicamente es una tendencia natural que tenemos a buscar o recordar información que refuerza algo que ya pensamos, con lo que ya estamos de acuerdo, y tendemos a ignorar aquello que nos contradice. Es algo muy humano, pero en redes sociales también ocurre. Los sistemas de IA también tienen este sesgo de confirmación, y de hecho las plataformas pues están diseñadas para que nos mantengamos enganchados todo el tiempo posible, y si tienes pues una serie de intereses o una ideología o un estilo de vida, siempre nos va a seguir enseñando contenido de ese estilo. Estamos hablando de algo que los niños y jóvenes hacen durante más de 1 hora al día todos los días. Esto está también muy relacionado con conceptos que seguro que ya conoces, como el filtro burbuja o las cámaras de eco, y es precisamente cómo nos aíslan, cómo nos crean como esta realidad paralela de alguna forma, y lo que hay por detrás son algoritmos de IA haciendo recomendaciones, que vemos, que compramos, que comemos, qué perfiles nos aparecen en Instagram, todo. Entonces, a mí y a la gente con la que yo lo he hablado nos plantea ciertas preguntas, pues ¿cómo afecta esto al pensamiento crítico? ¿Qué pasa cuando reforzamos, aparte de este sesgo de confirmación constante, reforzamos sesgos que los niños y niñas ya pueden tener? Entonces, sé que es un tema delicado, pero me interesaba mucho porque además vosotros tenéis muchas iniciativas con jóvenes y educación digital. Entonces, me gustaría pues conocer tu opinión con respecto a esta realidad que no es muy bonita de exponer, pero creo que es necesario que la comentemos. Vale, sin duda, es un tema apasionante y que personalmente me apasiona. Yo he tenido la fortuna de participar en un estudio que hicimos en España, el Consejo General de Ingeniería Informática, con UNICEF y con la Universidad de Santiago. En este caso hicimos en el año 20, en plena pandemia, más de 50.000 encuestas a adolescentes entre 11 y 18 años. Uh-huh. Estamos haciendo ahora mismo, estamos en plena segunda edición de este estudio. Queremos llegar a 100.000 niños, niñas y adolescentes y 5.000 profesores para ver un poco cuál es el impacto que tiene la tecnología en esta adolescencia, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay muchos matices, ¿no? Claro. Obviamente, de 4 a 18 años, el estudio que comentas, a ver, me parece una barbaridad que con 4 años estén en redes sociales. Otra cosa es que con 4 años pues usen el móvil, que también muchas veces, más que un móvil, es un apaganiños, ¿no? Toma niño y déjame en paz. Entonces, hay primera responsabilidad de los padres. Primera responsabilidad, quien le da el móvil al niño es el padre. Luego, quien también tiene que tener un acompañamiento y una educación digital, tienen que ser los padres, ¿no? Digo esto porque ahora hay una tendencia también a prohibir los móviles en el entorno educativo de forma prácticamente indiscriminada. Yo también siempre digo lo mismo. Si en clase de lengua no nos dejan usar el balón, todos lo entendemos como lógico. Pues a lo mejor no necesitamos el móvil. Pero el problema que también tenemos es que
quién está educando a los niños en el uso de la tecnología. Claro. Y los padres no son los que están haciendo esto, no lo están haciendo bien y muchas veces además lo están haciendo con un mal ejemplo, como eso que decía Toma Niño, déjame tranquilo y usa el móvil, o pues usando el móvil en una comida familiar, etcétera, transmitiendo ese ejemplo que creo que es negativo. Si me dieran €1 por cada vez que me han dicho deja el móvil en la mesa, yo creo que ya sería rica. Efectivamente. Entonces, bueno, ¿qué estamos viendo? También es cierto que las pautas de consumo de ocio, de relación han cambiado. Han cambiado porque este avance tecnológico nos afecta, porque la pandemia ha afectado. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños de hoy, por ejemplo, no consumen televisión. Entonces, claro, ¿qué es lo que hacen? Consumir pues, otros contenidos en estas herramientas, ¿no? Entonces, que usen 1 hora el teléfono al día, ¿es malo? Bueno, pues depende. Pero es que antes veíamos en mi generación más de 1 hora al día la televisión y eso que no había mucho que ver, ¿no? Bueno, esto es 1 hora en redes, luego en pantalla puede ser más tiempo. Claro. Bueno, pero las redes efectivamente están diseñadas, eso no cabe duda, están diseñadas para generar este enganche, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo creo que es fundamental pues el hecho de que tengamos un itinerario formativo en el uso de la tecnología. En el uso, y ya no solo en el uso, sino que los niños son capaces de usar. Yo creo que el término de nativos digitales ha hecho daño porque son capaces de usar, pero realmente no saben cómo funcionan. Vimos en pandemia que los niños no sabían mandar un correo electrónico para entregar las tareas. Claro. Entonces, saben, yo hago una analogía que es muy sencilla y es que al igual que cuando somos pequeños aprendemos a leer y escribir, estos niños saben leer pero no saben escribir. Claro. Saben usar la tecnología pero no saben cómo se crea, no saben cómo funciona. Claro. Y al final podríamos reforzar en el ámbito educativo también ese espíritu crítico que tú comentabas y que es tan necesario para poder, pues cuando vemos una noticia, cuando vemos un contenido, pensar, ¿esto realmente es así? ¿Esto realmente podemos afrontarlo desde otro punto de vista? Efectivamente, estas plataformas están diseñadas para que niños y mayores consumamos cuanto más tiempo mejor. Pero si no tenemos esa capacidad de educación y prohibimos hasta una edad en la que ya no tenemos ningún tipo de capacidad de moldear el comportamiento de los niños, pues creo que nos estamos haciendo un poco trampas al solitario, ¿no? Estamos posponiendo el problema y cuando aparezca va a ser peor, ¿no? Entonces, yo creo, insisto, que es bueno acompañar a los niños en todo el ámbito, en el ámbito educativo, en el ámbito familiar, dar herramientas a los padres, pero también hacerles conscientes de que se tienen que implicar en esta educación tecnológica. Y en ese estudio, al final, y acabo, por ejemplo, cuando les preguntamos a los niños, que además tienen un nivel de madurez importantísimo, porque ellos conocen los problemas que hay, saben lo que es el sexting, saben lo que es el grooming, saben que los padres, por ejemplo, no se fijan en un elemento de los videojuegos como es la clasificación PEGI. Pecamos igual a veces de infantilizarlos, claro, ¿no? Efectivamente, o pecamos de simplemente queremos pedir porque es peligroso para mis hijos y a lo mejor tus hijos saben más que tú de esto, ¿no? Pero no hay debate, no hay conversación en familia sobre esto, solo hay conflicto. Hay conflicto cuando se prohíbe, pero no hay ese acompañamiento. Decía que al final los niños, cuando les preguntamos cuáles eran sus expectativas cuando usaban internet, redes sociales, etcétera, los principales sentimientos que ellos tenían eran positivos todos. Eran de alegría, de felicidad, de acompañamiento, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, creo que no todo, o sea, no podemos ir a un contraste de extremos, ¿vale? Creo que el equilibrio, el término medio es al final donde deberíamos de estar. Pero estamos dando esos bandazos, ¿no? De que parece que si estás a favor de la tecnología lo haces de forma indiscriminada o si estás en contra, pues ya es prohibir. No tienes ni móvil casi. Efectivamente. Yo creo que lo ideal sería que los niños tuvieran el móvil, que son los padres quienes se lo dan, pero controlado. Los padres ahí tenemos una responsabilidad. Sí, o sea, encontrar un poco el balance entre el control parental y la autonomía digital que puedan tener los jóvenes. Además, me gustó mucho una cosa que comentaste, que hablabas sobre consumir contenido de forma crítica. Y esto yo, por ejemplo, también hago actividades con chicos y chicas jóvenes, algo un poquito más práctico en el aula, y yo normalmente les pongo pues algunos ejemplos. Por ejemplo, el anuncio que salió hace unos años de Lola Flores, hecho con deepfakes, pues para una marca de bebidas. Y yo les pongo el anuncio y les pregunto qué opinan. Y de salida no contestan, les cuesta mucho arrancar, hasta que les dices que realmente no hay una respuesta válida o no válida, simplemente tienen que tener una opinión sobre el hecho de crear contenido nuevo con personas que ya no están con nosotros, que han fallecido, sobre todo pues
personas famosas. Entonces, pues hay algunos de ellos que están a favor, hay otros que están en contra, pero yo lo que quiero fomentar es que tengan esa opinión, que creo que es al final un poquito lo que lo que comentabas con nosotros, ¿no? Sí, efectivamente, a lo mejor no tiene que ser a favor o en contra, si la persona, los derechos, su familia los autorizan y es con buena causa, no tiene necesariamente por qué ser malo. Obviamente, pues hay que proteger también pues esa propiedad intelectual que comentabas, hay que proteger esos derechos, esa libertad también de que no usen nuestra imagen sin nuestro consentimiento, nuestra voz, etcétera. Pero bueno, yo creo que al final es entender el problema, ¿no? Y es un poco lo que creo que tú les intentas transmitir a estos niños y niñas, ¿no? Es decir, oye, podemos generar contenido con personas que no están. Esto no es necesariamente ni bueno ni malo. Depende con qué finalidad, con qué delicadeza, ¿no? Con qué autorización por parte también de las personas que tienen algo que decir sobre esos derechos, pues puede ser algo positivo, siempre y cuando tengamos en cuenta todas esas consideraciones. Sí, también fomentar el simplemente que se lo planteen, que no sea, que yo peco muchas veces de estar viendo algo y de estar haciendo el scroll con el móvil y decir, es que no, realmente no me estoy cuestionando nada de lo que estoy viendo, ¿sabes? Es lo que decíamos del pensamiento crítico. Pero bueno, la verdad, Fer, te tengo que dar las gracias porque me las estás poniendo cortitas y al pie. Estamos hilando todas las preguntas, todos mis temas. No estaba preparado, lo que pasa que Fer es un crack y me echa un cable. No, porque... La crack eres tú y es la que mandas, además, que lo dijiste. Es verdad que tengo la libreta, es verdad. Pero bueno, me lo estás poniendo muy fácil, porque es que precisamente has mencionado algunos temas de los que quería hablar y es de seguridad en tiempos de IA, que además pues contar contigo es una suerte porque pues eres un experto en la materia en ciberseguridad con mucha experiencia y la verdad creo que es algo que nos preocupa un poquito a todos. Quería dar algunos ejemplos también para contextualizar un poquito de lo que vamos a hablar, y es que en los últimos meses, estoy segura de que Fer has visto algunas noticias, ha crecido preocupantemente el número de estafas y fraudes que utilizan sistemas de IA. Por ejemplo, los deepfakes, que pues, para quien no esté familiarizado, un deepfake consiste en crear una imagen, un vídeo o incluso un audio generados con inteligencia artificial para imitar a una persona real o a una persona que no existe. Pero básicamente, pues si se usa con un propósito de estafar, pues os podéis imaginar cuál puede ser el resultado. Y de hecho, tanto la Policía Nacional como el INCIBE, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, que si Fer nos quiere contar algo, también estaremos muy contentos de escucharlo para saber un poquito más sobre todas estas instituciones. Pues la Policía Nacional y el INCIBE han lanzado recientemente varias alertas en redes sociales, he visto yo alguna, sobre un fenómeno más concreto que es el voice hacking o la clonación de voz, que consiste pues en conseguir grabaciones de voz, a veces pues de redes sociales o de cualquier clip. O sea, la última vez que lo miré, creo que con 5 segundos de grabación de voz ya podías clonar la voz de una persona de una forma muy convincente. Entonces clonan la voz de una persona y llaman pues a su trabajo, a su familia, para decirles que ha tenido un problema y que necesita que le manden dinero, es decir, toda clase de fraudes. Y, pues bueno, lo peor es que al sonar exactamente como alguien conocido, cuando te das cuenta muchas veces ya es tarde. Entonces, ¿qué pasa? Que quería hablar de esto, pero quería intentar tener una mirada un poco delicada, sin caer, por supuesto, en el alarmismo, pero tampoco con los ojos cerrados. Entonces, quería hablar de seguridad, pero para nosotros, no seguridad a nivel de pues qué necesita una gran empresa, sino en nuestro día a día, en nuestra identidad física o digital, que hoy en día tenemos 2 identidades, pero igual es un tema para otro día. Realmente, ¿qué podemos hacer pues en esta época de la inteligencia artificial para pues protegernos? Yo sí puedo poner un ejemplo muy rápido. Cuando salió el tema de la clonación de voz, yo hablé aunque ya solo sea por este podcast o por cualquier entrevista, es muy fácil que a mí una persona coja y sin conocimiento tampoco mucho de ella, que me clone la voz. Y yo hablé con mi entorno y les dije, si yo os llamo algún día con un problema, con algo que os suena un poco extraño, hacerme una pregunta que sepáis que solo sabemos nosotros o incluso una palabra clave. Hay gente que tiene una palabra clave. Entonces, este es el tipo de cosas que creo que igual podíamos comentar que podemos hacer los simples mortales para protegernos un poquito en la era de la IA. Pues vamos a ver, es complicado, ¿no? A mí una reflexión que me gusta mucho es pensar que a día de hoy la ciberdelincuencia a nivel mundial mueve más dinero que el tráfico de drogas. Y eso nos hace también pensar de ese volumen, ¿no? De ese que se dice pronto, pero... Y que al final realmente
pues pensamos que es un hacker que está en su casa y que puede tener una mala intención y que no vamos a ser víctimas de esa persona porque ni nos conoce. No, realmente son mafias, muy organizadas. O sea, hay mucha tipología de ciberdelincuente, ¿no? Desde mafias organizadas, empleados descontentos, hacktivistas, un poco hay de todo, ¿no? Pero al final también muchos ataques son indiscriminados, ¿no? Con lo cual nos puede llegar cualquier tipo de ataque. Estos que son un poco más dirigidos, pues efectivamente es complicado, ¿no? Este podcast, por ejemplo, podrían relativamente fácil clonarnos la voz o clonar nuestra imagen, ¿no? Entonces, bueno... igual llego a mi casa y... Al igual que tú, bueno, una de las cosas que intentamos impulsar a nivel un poco más técnico, ¿no? Que es el doble factor de autenticación, cuando nos conectamos pues, a una entidad financiera, cuando nos conectamos a algo que pues, nuestros datos personales, ¿no? No solo bancarios, sino incluso pues, acceso a una red social que tiene mucho de nuestra intimidad. A lo mejor un ataque a nuestra red social puede tener un impacto más negativo que si nos roban una cantidad pues no excesivamente elevada del banco, ¿no? Pues al final abogamos por ese doble factor de autenticación. Doble factor que es pues algo que sé, algo que tengo y algo que soy. De estas tres cosas, pues optar por una combinación al menos de dos, ¿no? Algo que sé, pues una contraseña, algo que tengo, pues puede ser un móvil que me llegue un SMS, algo que soy, pues es algo de biometría, pues reconocimiento dactilar, reconocimiento de iris, etc. Entonces, ya huimos de solamente protegernos con contraseña y pues abogamos por esa segunda fase, ¿no? Ese segundo factor que puede ser pues ese SMS que nos llega a nuestro móvil. Pues aquí es un poco lo que tú decías, ese segundo factor puede ser el hecho de que si hay una llamada que pudiera ser sospechosa, que se nos pide algo que parece no tener sentido, que nos hace simplemente desconfiar, que ese segundo factor sea esa, oye, dime algo que solo tú y yo sabemos o que solo mi entorno puede saber, o cuándo nos conocimos, o dónde me grabaste aquel podcast. Justo. Claro. Entonces, claro, ahí bueno, esa ya no la puedes usar. Esa es un poco público. Pero bueno, ahí por lo menos ganamos un poco más de confianza. Y que nos llega... ¿Podemos sentirnos un tanto paranoicos? Bueno, pues a lo mejor sí. A mí el otro día me llama el tesoro del colegio, me manda un WhatsApp para hacer una transferencia y lo llamé. Y me dice, te acabo de mandar un WhatsApp. Y digo, sí, lo que quería es saber que había sido tú realmente. Claro, ¿no? claro. Pues realmente, bueno, a lo mejor esa desconfianza pues nos hace también ganar en seguridad, ¿no? Sí. Yo siempre digo que en Internet debemos de pensar dos veces antes de hacer cualquier cosa, ¿no? Y un mundo donde la inmediatez pues es prácticamente está al orden del día, lo queremos todo para allá. Pensemos que usamos el móvil de pie por la calle con un montón de impactos, ¿no? Que nos hacen a lo mejor que no prestemos esa atención, pues es más fácil, ¿no? Y la inteligencia artificial, esa clonación de voz, esa clonación de imagen, esa generación de mensajes que son muy cercanos a nosotros en cuanto al propio lenguaje que se usa, en cuanto a datos que a lo mejor pues pueden ser públicos y demás, pues creo que tenemos que extremar las precauciones. Estamos siendo conscientes de que cuando publicamos algo en Internet, sea un vídeo, sea un audio, sea una imagen, perdemos el control sobre ello. No sabemos quién lo va a utilizar, quién va a acceder, aunque lo ¿con qué intención? Efectivamente, y con qué intención. Con lo cual, pues todo eso tenemos que extremar las precauciones y es lo que nos toca, ¿no? Es la época en la que nos toca vivir, pues es la época en la que también tenemos que tener esas precauciones, ¿no? Pero bueno, creo que es un poco también de filosofía, ¿no? De ser conscientes de que hay que hacerlo, pues toca hacerlo y no nos queda otra. Y que sobre todo que va en nuestro beneficio, ¿no? En nuestra seguridad. Entonces, cuando Google me manda un mensaje al teléfono para entrar, tengo que alegrarme de que estoy protegida en vez de decir, tengo que ir a por el teléfono. Pues sí, la verdad es que por desgracia sí, porque bueno, hay muchos malos, unos malintencionados, y sobre todo que antes esas estafas, esos timos, eran en el entorno físico cercano, ¿no? Porque nadie podía robar un banco si no iba al banco, nadie te podía hacer el timo en la estampita si no era en persona. Pues a día de hoy eso pues puede ser desde cualquier lugar del mundo, con un montón de herramientas detrás, con un montón de equipos súper coordinados y por lo tanto, bueno, pues tenemos que ser conscientes de que tenemos que extremar las precauciones. Al hilo de lo que comentabas, también tenemos la suerte en nuestro país de que tenemos entidades públicas que nos apoyan, ¿no? Tú decías policía, guardia civil, que tienen cuerpos especializados en la persecución de delitos. Desde aquí también un llamamiento a la denuncia de todas estas estafas, porque al final esto lo que permite es, intentar coger a esta gente y sobre todo tener mayor conocimiento de qué tipología de estafas se están produciendo. Claro. Y dos, tenemos luego entidades como son principalmente el INCIBE
y el CCN, el Centro Criptológico Nacional, este último que se dedica al ámbito de las administraciones públicas, cuando hay pues, un ataque, un ciberataque, un robo de credenciales en una administración pública, entra el Centro Criptológico Nacional, pero cuando afecta a ciudadanía o empresas está el INCIBE. Y el INCIBE, por ejemplo, tiene una herramienta que a mí me parece fantástica, que además pues tuvimos la fortuna de premiarla en los premios nacionales que tiene el Consejo. Entonces tiene que ser muy buena. Que es el teléfono 017. Es un teléfono gratuito, es un teléfono que no deja rastro y es un teléfono que se atiende de 8 a 8 por expertos tanto en temas tecnológicos como psicológicos, etcétera, y al que se puede llamar cualquier ciudadano para pues denunciar, para pedir recomendación en cualquier tipo de incidencia tecnológica que sufra, ¿no? Pues temas de ciberacoso, temas de sexting, temas de grooming, temas de todos estos nuevos tipos de delitos que muchas veces no sabes cómo proceder. Simplemente de una estafa que no sabes a dónde acudir, pues hay un teléfono, insisto, que es el 017 al que todos podemos llamar y que nos van a dar el mejor consejo posible, ¿no? Que volviendo al tema de los niños, es algo que también los padres tenemos que formarnos, ¿no? Que tenemos que ser la primera referencia para que cualquier problema sepan que pueden acudir a nosotros. Claro. Y no vayan a un amigo con un problema que puede desencadenar en algo grave, pues temas de chantaje a través de me has mandado una foto y ya te chantajeo porque saben que será no sé qué, pues que la persona que mejor consejo le va a dar siempre son sus padres. Aunque no sepan de tecnología, a lo mejor ese consejo simplemente es vamos a la policía. Pero pueden, por ejemplo, recurrir al 017, asesorarse. Efectivamente. Pues mira, yo no lo conocía antes de nuestra charla, pero me parece una iniciativa muy chula, la verdad, y necesaria. También hay que dar cierto apoyo a la sociedad para que podamos avanzar todos al mismo ritmo, porque si no es cuando entran estas brechas digitales, que si el tema de que pues para hacer ciertas cosas necesito un móvil y mi abuela pues no puede hacerlo, entonces está bien tener ese acompañamiento. Y hablando de seguridad, hay una, y ya por ir terminando, ya nos queda poquito, quería hablar de, no tanto de seguridad como tal, pero bueno, cuando piensas en algo que puede salir mal en términos de inteligencia artificial o un ataque o un sistema que pueda fallar, a mí se me viene también a la cabeza cómo puede protegerse también de alguna forma la administración pública, porque la administración pública, por un lado, tiene que ser sólida, robusta, tiene que proteger a los ciudadanos y luego por otro también tiene que innovar, tiene que poder avanzar. Entonces quería aprovechar para hablar de algo que a mí me parece bastante chulo, algo de aquí de Galicia. Y es que Galicia ha sido pionera al aprobar este mismo mes, en abril, la primera ley autonómica sobre inteligencia artificial, que está enfocada en el uso responsable de la IA en el sector público. Así que si no lo sabíais, ya lo sabéis, somos pioneros en Galicia. Quería cubrir muy rápido 5 puntos clave que cubre la ley para que la conozcamos y sepamos un poquito de qué trata. Y el primero de ellos habla del uso público y responsable de la IA, es decir, que esté al servicio de la ciudadanía, no en contra de nuestros derechos, por supuesto. Luego la transparencia, es decir, lo que comentábamos antes, de que los ciudadanos tienen derecho de alguna forma a saber si están interactuando con una IA o qué datos está utilizando este sistema. La supervisión humana, también muy importante, en procesos clave. Luego también la evaluación del riesgo, no solo riesgo tecnológico, sino también riesgo social. Y por último, el promover también, bueno, tiene muchos más puntos, esto es un pequeño resumen que he hecho yo para que estemos todos en la misma página, pero el promover una IA inclusiva, que reduzca la brecha digital y evite la discriminación. Aquí también entra en juego el tema del gallego, y que es ahora mismo, bueno, está el proyecto NOS, de crear un modelo de lenguaje en gallego, una iniciativa que me parece preciosa, y quería saber un poquito, pues, cómo ves esta ley, no solo la ley en sí, que también, sino pues el hecho de la llegada de la IA a la administración pública, pero llegada bien, no hacer las cosas mal por apresurar. Bueno, yo creo que es una necesidad, ¿no? Y una oportunidad. Al final, la administración pública creo que tenemos que, lo digo en primera persona, como empleado público que soy, con una vocación además clarísima de servicio público. A mí me gusta mucho el término en inglés, que es el public servant, ¿no? Es servidor público que realmente suena bonito, ¿eh? Sí, suena bonito, porque realmente estamos ahí para servir al público. Y también tenemos que liderar, ¿no?, este cambio, acercarnos más a la ciudadanía, entender cuáles son sus demandas, ser más ágiles, más transparentes, más eficientes, ¿no? Y huir de una administración que tiene un horario limitado y que podemos atender pues mucho más allá, sobre todo porque las nuevas generaciones no van a entender de hacer colas, de desplazamientos, de fines de semana cerrados, etcétera, ¿no? Y además creo que es una necesidad porque tenemos un sector público
relativamente envejecido y que en muy pocos años se va a jubilar un porcentaje elevadísimo, ¿no? Yo creo que en torno a 10 años se va a jubilar prácticamente el 50% de los empleados públicos. Entonces tenemos que ver cómo mantenemos o cómo mejoramos, ¿no?, ese servicio público. Las herramientas informáticas y la inteligencia artificial tienen que ser pues una vía para todo esto, pero efectivamente lo tenemos que hacer desde el punto de vista de la transparencia, de la igualdad de oportunidades, etcétera, ¿no? No olvidemos también, en cuanto a seguridad, de que las administraciones públicas manejamos muchísimos datos y muy sensibles, porque hay datos, por ejemplo, cuando se pide acceso, por ejemplo, a la función pública, cuando se piden ayudas, etcétera, hay datos de discapacidad, hay datos sanitarios, las administraciones públicas sanitarias tienen muchísimos datos muy sensibles, por lo tanto eso lo tenemos también que proteger mucho. Y además tiene otra consecuencia, es que las administraciones pueden ser tractoras también del avance del sector empresarial tecnológico, ¿no? Con proyectos. Hay una iniciativa que es a mí me parece fantástica y en la que Galicia también ha sido pionera, que es la compra pública de innovación. Y la compra pública de innovación en lo que consiste es en que tenemos un reto para el que no hay una solución existente en el mercado, pues vamos a desarrollarla en conjunto, administración y empresas. Vamos a compartir riesgos, vamos a compartir oportunidades, pero sobre todo vamos a mejorar ese servicio público a través de la innovación, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un campo fundamental, un campo vastísimo de avance. Esta ley, al final, yo creo que es fundamental, ¿no?, que las administraciones públicas tomen conciencia de la importancia que tiene la inteligencia artificial en su impacto, también en su propia labor, ¿no? Y ahí también, pues decir que este pasado mes de abril se acaba de constituir también el Consejo Consultivo de Inteligencia Artificial para Galicia, y que tenemos la fortuna desde el Colegio de Ingeniería Informática de Galicia de formar parte, a través de una de las vocalías, y realmente también es una consecuencia más de esa ley, ¿no?, que no se queda pues en un anuncio de vamos a tener la ley para ser la primera comunidad que tiene una ley, sino que tiene unas consecuencias claras, directas y visibles. Y la primera, bajo mi punto de vista, además muy acertada, es contar con la visión, con la participación, con la escucha, ¿no?, a distintos colectivos que al final creo que tenemos todos un poco algo que decir, ¿no?, en el ámbito de la inteligencia artificial. Totalmente, tiene una razón de ser y enhorabuena por la iniciativa. Con esto creo que podemos pasar ya a nuestra última sección, que es nuestra sección Una más y me voy, que es algo que todos hemos dicho, igual más en el bar que en una sala de podcast, pero bueno, es el nombre para nuestra última sección. Esta sección va a estar presente en todos los episodios, así que tarde o temprano todos nuestros invitados van a pasar por aquí. La explico brevemente porque la idea es muy fácil. Cada invitado va a responder a una pregunta que dejó la persona del episodio anterior, sin saber a quién iba dirigida, muy misterioso todo. Y luego pues salta una nueva pregunta para el invitado del siguiente episodio, así para crear un hilo invisible que de alguna forma una todos los episodios. En tu caso, Fer, como estás inaugurando el podcast, no tienes una pregunta que responder, así que te salvas esta vez, pero sí que tienes la suerte de lanzar nuestra primera pregunta. Por supuesto, Fernando no sabe quién va a responder, no sabe quién es el siguiente invitado y podría ser un abogado, un tecnólogo, un creativo, no lo sabemos. Entonces, puede ser una pregunta más abierta, más cerrada, mientras esté relacionada con algún ámbito de la inteligencia artificial, y ya que no tienes que responder pregunta, por lo menos pues comparte con nosotros qué quieres provocar con esta pregunta en el siguiente invitado o qué líneas te gustaría abrir. Pues fíjate, a mí hay una reflexión que hizo un amigo mío hace un tiempo y que me gustó mucho y que también uso mucho, que es que vivimos en una revolución por este impacto digital y sobre todo el de la inteligencia artificial, y la diferencia, o una de las muchas diferencias entre una evolución y una revolución, es que en las evoluciones cambian las respuestas y en las revoluciones lo que cambian son las preguntas, con lo cual creo que es muy oportuno, ¿no? Esta es la pregunta. Entonces, bueno, pues como decías, queda un poco trasladar la pregunta de Barra del Bar al podcast, pues venga, vamos a lanzarnos, y la pregunta sería la siguiente: si crees que algún día tendremos una inteligencia artificial como ministro, por ejemplo. Me gusta, es un buen inicio. ¿Algo ¿qué es lo que quieres despertar? ¿Quieres despertar el lado más imaginativo? O... Quiero despertar el hecho de que, bueno, pues comentábamos, ¿no?, de que una inteligencia artificial transparente, explicable, a la que podamos corregir los sesgos, pues a lo mejor toma decisiones que no tienen que ver con ideologías políticas, no tienen que ver con momentos
digamos, quedar bien con ciertos sectores, etcétera, sino que buscan el bien público, ¿no? Entonces, yo creo que una inteligencia artificial que estamos diciendo que está tocando prácticamente todos los sectores, claro, a lo mejor puede tocar el sector político, ¿no? Que es algo de lo que creo que hasta ahora tampoco se ha hablado. Hemos visto la película y tú participaste en un debate también en el hilo de un gran congreso que se hizo en Santiago sobre inteligencia artificial. La película Justicia Artificial, que pues introducía ese debate de la inteligencia artificial en justicia. Lo estamos viendo en sanidad. ¿Qué tal en el ámbito de la política? Me encanta, me encanta. Nuestro siguiente invitado tiene una tarea difícil. Pues nada, ya has lanzado la primera pregunta, de aquí ya como la bola de nieve, pa'lante y cada vez más. Así que nada, solo me queda agradecerte que nos hayas acompañado hoy y la conversación para mí tan interesante que hemos tenido. Hemos hablado de inteligencia artificial, por supuesto, pero hemos hablado de seguridad, hemos hablado de redes sociales, hemos hablado de clonación de voz y espero pues que nuestros oyentes hayan podido aprender algo, que hayan disfrutado la conversación y nos veremos en el siguiente episodio de ¿Quién dijo IA? Suscríbete al podcast, dale like. Suscríbete, dale like.